Hola, Dios te bendiga. Sea bienvenido a una sección de Conozca la verdad. Aquí estaremos estudiando la palabra de Dios, donde hoy nos mostrará la palabra acerca de un hombre que se convirtió en juez de Israel. A veces estamos escondidos en un lugar, a veces estamos que parece que nadie nos ve, pero Dios nos está viendo. Dios nos está preparando mientras estamos escondidos tal vez ante los ojos de las multitudes, de las personas que no nos valoran. Pero Dios nos está viendo y Dios nos está bendiciendo y Dios siempre tiene una palabra para nosotros. Estoy hablando de Gedeón. Gedeón era una persona que eh, era esforzado. Gedeón estaba desilusionado y había perdido la esperanza en Dios, porque el país estaba siendo saqueado por una nación extranjera y Gedeón estaba escondido trabajando, guardando lo poco que podía cosechar, ¿no? Que tenía, que era el sustento para poder sobrevivir, pensando que Dios lo había abandonado, pero el Señor lo sorprendió al decirle: eres un varón esforzado y valiente y vas a vencer. Él es su corazón, él quería vencer, derrotar a los medianitas. Pero Gedeón no podía vencerlos solo. Y él tenía que unir a las tribus. Él tenía que ir a las tribus a hablar con ellos, pero él no lo podía hacer. Y Dios lo escogió porque él tenía en su corazón que iba a liberar a su pueblo, pero no sabía cómo podía hacerlo. Entonces Dios le envió un ángel y le dio pruebas que él pidió, que él había así un poco de pelo, ¿no? De lana, de una bola hizo, ¿no? Y la puso en el campo y él le dijo: bueno, quiero que esta bola quede toda mojada y el campo seco. Cuando la bola estaba toda mojada, el campo seco, él no creyó, él quería otra prueba más. Él dijo: bueno, ahora quiero que el campo esté todo mojado y la bola seca. Y así lo hizo Dios. Ahí comenzó a tener fuerza, comenzó a tener fe. Y ahí empezó a unir al pueblo. Y cuando él ya se halló que tenía mucho pueblo, Dios lo dejó con 3.000 hombres. Porque la lucha no es de nosotros, la lucha es de Dios. Dios nos usa como un instrumento para vencer. Y nosotros somos el testimonio de Dios. Nuestra boca habla el testimonio de lo que Dios hace en la vida de nosotros, en la vida de nuestros seres queridos, en la vida de algunos amigos. Y Dios siempre está de nuestro lado. Abra su Biblia conmigo en el libro de Jueces, capítulo 6, versículos 12 al 13. Dice así: el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Esto le decía un ángel a Gedeón. Y Gedeón contestó: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? Les pregunta, estaba con una revuelta dentro de sí, estaba que tenía preguntas y buscaba respuestas, ¿no? ¿Dónde están todos los milagros de que nos hablaban nuestros antepasados? No, el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado al poder de los medianitas. Los medianitas era el pueblo enemigo que los estaba oprimiendo. Cada vez que ellos estaban cosechando, ellos venían y le robaban todo el trabajo. Entonces él trabajaba escondido y podía tener un poco de sustento para su familia, para él y su familia. Pero Dios siempre escucha lo que hay dentro de nuestro corazón. Dios, Él es fiel. Y aunque a veces no entendemos el plan de Dios o el propósito de Dios, Dios nos habla. El pecado de Israel era que habían abandonado a Dios para adorar a otros dioses. Entonces, cada vez que una persona no está bajo los estatutos de Dios, no está bajo la gracia, la misericordia de Dios, no es que Dios los abandona.
Dios se queda esperando que entiendas que Él te está esperando. Y nosotros tenemos que pasar un proceso, como lo pasó Gedeón. Nosotros tenemos que entender que Dios nos busque. Si nosotros no damos el primer paso, Dios va a dar el primer paso. Dios se va a presentar a nosotros. Muchas veces Dios se presenta y la gente igual rechaza. Jesús vino, se presentó al mundo de la época donde Él estaba 2000 años atrás. Y la gente, algunos lo aceptaban, otros lo miraban con cariño y otros lo rechazaban rotundamente, como los fariseos. Los fariseos, viendo los milagros, no se convertían. Decían, ¿quién es este? ¿Qué sabiduría es esta? ¿Cómo puede hacer este milagros? Ellos estaban esperando el Mesías, el Salvador, pero ellos no lo quisieron reconocer. Ellos lo negaron. Entonces Jesús vino y muchos lo reconocieron. Muchos fueron atrás de Él y muchos también lo negaron. Entonces, aunque Jesús salvó el mundo, sacando el pecado del mundo, el mundo está, vamos a decir así, bajo del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, vamos a decir que es como una granada. La granada, dentro de la granada, tiene algo que la hace detonar. Un chip o algo, no sé. Yo no entiendo mucho de granadas, de armas. Pero si usted la desactiva, desenrosca y saca eso, se queda como un adorno. Esto era una granada o es la forma de afuera, pero lo que tiene validez es lo de adentro. Lo que hace detonar y explotar la granada es lo de adentro. Entonces, Dios mira dentro de nosotros. Dios nos busca a nosotros adentro porque Él puso su espíritu dentro de nosotros, del ateo, de otras personas que están en otra religión, de personas que no creen, que creen en Dios a su manera. Él puso dentro de todos nosotros ese mecanismo de salvación, el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida y el Espíritu de salvación está ahí, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está esperando una palabra tuya, está esperando que tú te decidas. Gedeón, para decidirse, tuvo que pedir dos pruebas. Y ahí entendió que era porque el pueblo estaba en pecado, el pueblo adoraba a otros dioses. Él llamó al arrepentimiento. Primero, las tribus se empezaron a unir y Dios le dijo, yo quiero a los valientes, no quiero a cualquier persona que va a salir corriendo en cualquier momento. Quiero que se van a quedar o vivo o muero, pero se quedan firmes, obedecen a la palabra de Dios. Y esas personas eran también los apóstoles. A los apóstoles los perseguían, a los apóstoles los querían encerrar, los querían encerrar en la cárcel, los azotaban y hasta lo mataron, pero ellos no le dijeron nunca a Jesús no. Aunque el apóstol Pedro lo negó 3 veces, pero después nunca más lo negó. Él entendió el llamado. Y Dios en su amor, en su misericordia, tiene en nuestra debilidad, tiene amor, tiene misericordia, nos perdona, nos restaura. Para eso vino Él, para restaurarnos, porque somos pecadores. Pero el pecado queda desactivado cuando nosotros estamos con Jesús. Es como la granada que les hablé hace un momento. Jesús tira el chip, tira ese detonador que hace explotar la granada. El chip del pecado, el detonante, es lo que te lleva a pecar. El detonante es lo que te lleva a pecar. Y Jesús lo saca. Cuando vos venís a Jesús, está anulado. Por eso que tenemos una nueva identidad. Cuando nosotros morimos al pecado, estamos sacando el chip, el detonante. Estamos muriendo al pecado y resucitando. Por eso que nos bautizamos. Morimos al pecado y resucitamos en una nueva vida. Y estamos escondidos en Jesús. Esto es maravilloso y Dios nos quiere bendecir. Por eso Dios nunca está demasiado ocupado para escucharnos
para perdonarnos. Jesús es juez, Jesús es Dios, Jesús está sentado en el trono de la diestra del Padre, Jesús es sacerdote, Jesús es Rey de Reyes. Jesús tiene muchos títulos y todos son maravillosos. Cuando necesitamos un abogado porque nos equivocamos y equivocamos el camino, Jesús es nuestro abogado. Satanás no nos puede acusar y aunque lo hiciera, Él nos perdona, Él nos restaura, Él nos limpia. Él nos compró a precio de sangre. Su sangre vertida en la cruz del Calvario fue el precio por tu vida, por mi vida. Y Satanás no tiene ningún derecho sobre tu vida. El diablo, las legiones angelicales satánicas no tienen poder sobre tu vida, a no ser que tú le des ese poder. Por eso cree en Jesucristo. Por eso busca a Dios y Él te bendecirá. Así como Gedeón te dará la victoria sobre tus enemigos. ¿Cuál es tu enemigo? ¿La enfermedad? ¿Cuál es tu enemigo? Decime, la pobreza. Dios te va a dar victoria sobre tus enemigos. Porque Gedeón tenía que trabajar escondido, si no, él no tenía ni para comer. Tu sueldo es bajo. Dios te va a dar un sueldo grande, un salario grande. Pero tenés que creer, tenés que buscar, tenés que entregarte a Dios, tenés que luchar y Dios te va a bendecir. Te invito a orar. Amado Dios y Padre Celestial, vengo delante de tu presencia para agradecerte por esta palabra, para pedirte que tú bendigas cada oyente, cada amigo, cada amiga. Quiero conocerlos, Señor. Quiero orar por ellos. Te pido que cada persona, Señor, que se acerca a ti, Padre, como lo hizo Gedeón, Señor, te pido que tú les des un mensaje de salvación, un mensaje de vida, un mensaje de restauración, Padre. Sana a los enfermos, prospera, Señor, a las personas, Señor. Libera, Señor, a la gente de la droga. Libera, Padre, a los matrimonios que están peleados, restáuralos. En nombre de Jesús, Señor, los bendecimos para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Quiero conocerte, escribí abajo de este video, quiero orar por ti, por tu vida, quiero interceder, quiero presentarte a Dios en mis oraciones. También quiero pedirte que compartas este video con amigos en tus redes sociales para que otras personas puedan conocer esta palabra. Gracias, que Dios te bendiga, te saluda tu amigo el pastor Marcelo Parrella desde aquí de mis oficinas en Río de Janeiro. Dios te bendiga. A crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, "Did you forget me, Father? Did you?" They nailed him to a wooden cross. Soon all the world would feel the loss of Christ the King before his hallelujah. 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 He hung his head and prepared to die, then lifted his face up to the sky, said, "I am coming home now, Father, to you." A reed which held his final sip was gently lifted to his lips. He drank his last and gave his soul to glory. Hallelujah. Hallelujah.
The soldier who had used his sword to pierce the body of our Lord said, "Truly this was Jesus Christ, our Savior." He looked with fear upon his sword, then turned to face his Christ and Lord, fell to his knees, crying, "Hallelujah, hallelujah, 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 hallelujah." Took from his head the thorny crown and wrapped him in a linen gown, then laid him down to rest inside the tomb. The holes in his hands, his feet inside. Now in our hearts we know he died to save us from ourselves. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. 3 days went by